Sara Martínez miró el reloj de la pared de la cocina. Eran solo las 2 de la tarde, pero sentía como si ya hubiera trabajado 10 horas. Le dolían los pies dentro de sus viejas zapatillas blancas. Los zapatos chirriaban levemente cada vez que caminaba por el brillante suelo del restaurante Romanos. Se limpió las manos en su delantal negro y cogió otra bandeja de comida. La mesa 12 esperaba su almuerzo. Sara esbozó su mejor sonrisa y caminó con cuidado entre las demás mesas. Romanos no era como los otros lugares donde había trabajado antes. Este restaurante era elegante. Las mesas tenían manteles blancos. Las sillas eran de madera oscura y parecían caras. Las copas de cristal brillaban bajo las brillantes luces que colgaban del techo. La gente que venía a comer a Romanos tenía dinero. Mucho dinero. Sara lo notaba al ver su ropa y sus joyas. Las mujeres llevaban vestidos de diseñador que probablemente costaban más de lo que Sara había ganado en 3 meses. Los hombres llevaban relojes y trajes de oro que parecían salidos de las tiendas más caras de la ciudad. Sara tenía 24 años. Llevaba casi 4 meses trabajando en Romanos. Antes de este trabajo, trabajaba en un pequeño restaurante al otro lado de Chicago. Allí no pagaban bien, pero la gente era amable. En Romanos, pagaban mejor, pero muchos clientes la trataban como si fuera invisible. Todas las mañanas, Sara se despertaba a las 5:30. Vivía en un pequeño apartamento con su madre, María. Su madre estaba enferma y ya no podía trabajar. Los médicos dijeron que María necesitaba medicamentos caros para recuperarse. El trabajo de Sara en el restaurante ayudaba a pagar los medicamentos y el alquiler. Después de trabajar en Romanos, Sara iba a la escuela nocturna. Estudiaba para ser profesora de música. Era su sueño desde pequeña. Sara amaba la música más que nada en el mundo. Cuando estaba sola, cantaba mientras limpiaba o cocinaba. Su voz era hermosa, pero no mucha gente conocía su talento. Las clases nocturnas eran difíciles porque Sara siempre estaba cansada. Trabajaba doble turno los fines de semana para ganar dinero extra. A veces trabajaba 6 días a la semana. Sus amigos del instituto ya habían terminado la universidad. Tenían buenos trabajos y bonitos apartamentos. Sara se sentía abandonada, pero nunca perdió la esperanza. Hoy era sábado, uno de los días más concurridos en Romanos. El restaurante estaba lleno de gente celebrando cumpleaños, aniversarios y negocios. Sara ya había atendido 15 mesas desde que empezó su turno a las 11 de la mañana. Su gerente, Tony, le dijo que lo estaba haciendo bien, pero que necesitaba darse prisa. Sara se dirigió a la mesa 12 y colocó los platos de comida. La familia sentada a la mesa apenas la miró. Siguieron hablando de sus vacaciones en Europa mientras ella preparaba sus comidas. Sara nunca había estado de vacaciones. Ni siquiera había subido a un avión. Después de servir la mesa 12, Sara regresó a la cocina a recoger más pedidos. La cocina estaba calurosa y ruidosa. Los cocineros se gritaban órdenes en inglés y español. Salía vapor de las ollas y sartenes. El olor a ajo, hierbas y carne asada llenaba el aire. María, la jefa de cocina, le sonrió a Sara. María era de México, igual que la madre de Sara. Siempre se aseguraba de que Sara comiera algo durante sus descansos. «Te ves cansada, Mica», dijo María, dándole a Sara un plato de sopa. «Come esto antes de volver». Sara se sentó en un pequeño taburete en la esquina de la cocina y se comió la sopa rápidamente. Pensó en su madre en casa, probablemente viendo la televisión o leyendo una de sus novelas románticas. María Martínez había trabajado como limpiadora durante 30 años antes de enfermarse. Siempre le decía a Sara que la educación era lo más importante en la vida. «Estudia mucho», le decía su madre. «No termines como yo, limpiando casas ajenas. Eres inteligente. Puedes ser lo que quieras». Sara terminó su sopa y volvió al trabajo. Tomó vasos de agua y los rellenó en diferentes mesas. La mayoría de los clientes no le dieron las gracias.
Actuaban como si no estuviera allí. Sara ya estaba acostumbrada. Había aprendido a sonreír y a ser educada incluso cuando la gente era grosera con ella. En la mesa 6, una mujer mayor se quejó de que su ensalada tenía demasiado aderezo. Sara se disculpó y se ofreció a traer otra ensalada. La mujer puso los ojos en blanco y dijo: «Olvídalo. Nunca se hace nada bien a la primera». La cara de Sara se puso roja, pero siguió sonriendo. Retiró el plato de la mujer y se fue. En el baño, se miró en el espejo. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta. Su uniforme estaba limpio, pero parecía barato comparado con la ropa cara que llevaban los clientes. Sara respiró hondo y se recordó a sí misma por qué estaba trabajando tanto. La tarde continuó con más pedidos, más quejas y más pies cansados. A Sara le empezó a doler la espalda baja de tanto cargar bandejas pesadas. Había derramado café en su delantal antes, dejando una mancha marrón cerca de su nombre. La etiqueta decía Sara en letras negras sencillas, pero la mayoría de los clientes ni siquiera se molestaban en leerla. Alrededor de las 4, la gente del almuerzo empezó a irse. Sara empezó a limpiar las mesas vacías y a prepararlas para la cena. Dobló servilletas y pulió los cubiertos. Sus manos se movían con rapidez, porque ya lo había hecho cientos de veces. Tony, el gerente, se acercó a ella. Era un hombre bajo, de cabello canoso y mirada amable. «Sara, lo estás haciendo muy bien hoy», le dijo, «pero vamos a estar muy ocupados esta noche. Hay una gran fiesta a las 7, con 20 personas. Han reservado el comedor privado». Sara asintió. Más trabajo significaba más propinas, y necesitaba cada dólar que pudiera conseguir. Las medicinas de su madre eran caras y el alquiler vencía la semana que viene. Sara también tenía que pagar sus libros de texto para el próximo semestre. Los libros costaban casi $300. Mientras Sara seguía preparando las mesas, pensó en sus clases de música. La semana pasada, su maestra le había dicho que tenía mucho talento. «Deberías hacer una audición para el coro de la ciudad», le había dicho. «Tu voz es especial». Pero Sara sabía que no tenía tiempo para el coro. Apenas tenía tiempo para estudiar para sus clases habituales. Dedicaba cada momento libre a trabajar o a cuidar de su madre. A veces, Sara sentía que sus sueños se alejaban en lugar de acercarse. El restaurante empezó a llenarse de nuevo a medida que se acercaba la hora de cenar. Sara se ajustó el delantal y se preparó para otra noche ajetreada. No sabía que esa noche sería diferente a todas las demás. No sabía que una canción lo cambiaría todo. La puerta principal de Romanos se abrió con un fuerte portazo exactamente a las 7:15. Sara levantó la vista de la mesa que estaba limpiando y vio entrar a un grupo de personas bien vestidas, pero un hombre destacaba entre los demás. Era alto y tenía el pelo canoso peinado hacia atrás a la perfección. Su traje parecía haber costado más dinero del que Sara ganó en un año. El hombre caminaba como si fuera el dueño del lugar. Sus zapatos eran de cuero negro brillante y resonaban contra el suelo a cada paso. Detrás de él, venían otras 4 personas. 3 hombres con trajes caros y una joven rubia con un vestido rojo que brillaba bajo las luces. Tony, el gerente, se apresuró a saludarlos. Sara nunca había visto a Tony moverse tan rápido. Tenía una sonrisa más grande de lo habitual y hablaba con una voz que sonaba nerviosa y emocionada a la vez. «Señor Blackstone», dijo Tony, estrechando la mano del hombre alto. «Bienvenido de nuevo a Romanos. Su mesa está lista, señor». Richard Blackstone. Sara había oído ese nombre antes. Las otras camareras hablaban de él a veces. Era uno de los hombres más ricos de Chicago. Era dueño de muchos edificios por toda la ciudad. Los periódicos solían publicar fotos suyas en fiestas elegantes y eventos benéficos. Richard apenas miraba a Tony cuando le estrechaba la mano. Sus ojos recorrían el restaurante como si juzgara todo lo que veía. Cuando su mirada se posó en Sara, ella se sintió incómoda. Había algo frío en su forma de mirar a la gente.
Más vale que la mesa esté perfecta esta vez, dijo Richard con voz grave. El mes pasado, nos pusiste demasiado cerca de la cocina. Podía oír cada plato rompiéndose y cada cocinero gritando. Era completamente inaceptable, asintió Tony rápidamente. Por supuesto, señor Blackstone. Hemos preparado nuestra mejor mesa para usted y sus invitados. Por aquí, por favor. Sara observó cómo Tony conducía al grupo al comedor privado en la parte trasera del restaurante. Era la sección más cara de Romanos. Las mesas tenían los manteles más finos y las flores más hermosas. Solo los clientes más importantes del restaurante se sentaban en esa zona. La joven del vestido rojo caminaba detrás de Richard. Parecía que intentaba seguirle el ritmo. Sus tacones altos hacían un suave chasquido en el suelo. Sara notó que la mujer parecía mucho más joven que Richard. Probablemente tendría unos 20 años, mientras que él parecía tener unos 50. Los otros 3 hombres que estaban con Richard hablaban en voz baja. Sara oyó palabras como contrato, $1.000.000 y trato. Probablemente eran socios comerciales o clientes. La gente rica siempre parecía estar hablando de dinero y negocios. Después de que Tony sentó al grupo, regresó para encontrar a Sara. Tenía la cara roja y parecía preocupado. Sara, dijo en voz baja, necesito atender la mesa del señor Blackstone esta noche. Sara se sintió desanimada. Esperaba que alguien más los atendiera. Las otras camareras le habían contado historias sobre Richard Blackstone. Era conocido por ser muy exigente y grosero con el personal. Se quejaba de todo y nunca parecía contento con el servicio. Pero Tony, dijo Sara, tal vez Linda debería ocupar esa mesa. Tiene más experiencia con los clientes VIP. Tony negó con la cabeza. Linda llamó diciendo que estaba enferma hoy. María está ocupada con la otra fiesta privada. Eres nuestra mejor camarera esta noche, Sara. Sé que puedes con ello. Sara respiró hondo. Necesitaba este trabajo y necesitaba las propinas. Las mesas VIP solían dejar grandes. Si el servicio fuera bueno, quizás esto sería diferente. Quizás Richard Blackstone sería más amable de lo que parecía según las historias. Tomó los menús y los vasos de agua y caminó hacia el comedor privado. Al acercarse, oyó la voz de Richard. Hablaba en voz alta y parecía no importarle quién lo oyera. El problema de esta ciudad, decía Richard, es que dejan trabajar a cualquiera en cualquier lugar. Los estándares han desaparecido por completo. Ya no se puede encontrar buen servicio porque contratan a gente que no encaja en buenos establecimientos. Sara se detuvo fuera del comedor. No quería interrumpir, pero tampoco quería escuchar más lo que Richard decía. Llamó suavemente al marco de la puerta y entró. Buenas noches, dijo Sara con su mejor sonrisa. Me llamo Sara y esta noche me encargaré de atenderla. Puedo empezar ofreciéndole algo de beber. Richard la miró de pies a cabeza. Su expresión no era amistosa. Tú, dijo, serás nuestra camarera esta noche. Sara sintió que se le encendían las mejillas. Sí, señor. Haré todo lo posible para que tenga una cena maravillosa. Richard se giró hacia Tony, que había seguido a Sara al interior de la sala. ¿Esta es su mejor camarera?, preguntó Richard. Parece recién graduada del instituto. ¿Está seguro de que puede encargarse de nuestro pedido sin estropear nada? Tony se sonrojó aún más. Señor Blackstone, le aseguro que Sara tiene mucha experiencia. Lleva varios meses con nosotros y siempre ofrece un servicio excelente. La joven del vestido rojo parecía avergonzada. Se miraba las manos y no miraba a nadie a los ojos. Los 3 socios también parecían incómodos. Se removieron en sus sillas y se miraron con expresión preocupada. Richard se recostó en su silla y se cruzó de brazos. De acuerdo, dijo, pero quiero que sepa que espero un servicio perfecto. No tengo paciencia para errores ni retrasos. ¿Me entiendes, chica? Sara notó que la llamaba chica en lugar de usar su nombre, a pesar de que acababa de presentarse.
Su etiqueta con su nombre era claramente visible en su delantal, pero a Richard no pareció importarle. Entiendo, señor, dijo Sara, manteniendo la voz firme. ¿Qué le gustaría beber? Richard pidió el vino más caro de la carta. Los otros hombres pidieron diferentes tipos de alcohol. La joven pidió agua con limón. Sara anotó todo cuidadosamente y repitió el pedido para asegurarse de que fuera correcto. Al darse la vuelta para irse, Richard gritó, «Y chica, asegúrate de que esos vasos estén impecables. La última vez que estuve aquí, mi copa de vino tenía manchas de agua. No bebo de vasos sucios». Sara asintió y salió del comedor. En el pasillo, se tomó un momento para calmarse. Le temblaban ligeramente las manos. Había tratado con clientes difíciles antes, pero algo en Richard Blackstone la ponía nerviosa. Fue a la barra a pedir las bebidas. Miguel, el camarero, era amigo suyo. Había trabajado en Romanos durante 5 años y había atendido a muchos clientes difíciles. «¿Blackstone Table?», preguntó Miguel al ver la expresión de Sara. «Sí», dijo Sara. «Es exactamente como todos decían que sería». Miguel negó con la cabeza. «Solo haz lo mejor que puedas y sé profesional. La gente rica como él cree que el dinero les da derecho a tratar mal a los demás. No dejes que te afecte». Sara observó a Miguel mientras preparaba las bebidas. Se aseguró de que cada vaso estuviera perfectamente limpio y pulido. Los colocó en una bandeja de plata con servilletas pequeñas debajo de cada vaso. Cuando Sara regresó al comedor con las bebidas, Richard contaba una historia sobre la compra de un yate nuevo, mientras los demás hombres reían y asentían. La joven seguía viéndose incómoda. Sara sirvió las bebidas con cuidado, empezando por Richard y moviéndose en el sentido de las agujas del reloj alrededor de la mesa. Se aseguró de no derramar ni una gota. Finalmente, Richard dijo después de probar su vino, «Alguien que sepa servir una copa como es debido. Ahora, veamos si puedes tomarnos el pedido sin anotar los platos equivocados». Sara sacó su bloc de notas y su bolígrafo. Tenía el presentimiento de que iba a ser una noche muy larga. Sara estaba preparada con su bloc de notas mientras Richard Blackstone miraba el menú. Se tomó su tiempo para hacer comentarios sobre cada plato mientras los demás esperaban pacientemente. La joven del vestido rojo a quien Richard había presentado como Verónica parecía sentirse más incómodo a medida que pasaban los minutos. «Quiero la langosta», anunció Richard finalmente. «Pero la quiero preparada exactamente como a mí me gusta. Dile al chef que use menos mantequilla y más hierbas, y que se asegure de que la langosta esté fresca, no congelada. Siempre noto la diferencia». Sara anotó sus instrucciones especiales cuidadosamente. «Sí, señor. ¿Quiere acompañamiento?» Richard puso los ojos en blanco. «Por supuesto, quiero acompañamiento». «¿Qué clase de pregunta es esa?» «Quiero los espárragos, pero no demasiado cocidos como la última vez. Y el plato de papas, ¿cómo se llama?» «¿Eso?» Sara miró el menú. «Puré de papas con trufa, señor». «Ese es. Pero quiero trufas de verdad, no ese aceite de trufa falso que usan en los restaurantes baratos. Su cocina puede con eso o debería ir a otro sitio». Sara sintió que se le calentaba la cara de nuevo. «Nuestro chef usa solo los mejores ingredientes, señor Blackstone. Me aseguraré de que conozca sus preferencias». Los otros 3 hombres pidieron algo más sencillo. Parecían avergonzados por el comportamiento de Richard. Verónica pidió una ensalada pequeña y habló tan bajo que Sara tuvo que acercarse para oírla. Cuando Sara terminó de tomar nota, se dirigió a la cocina. Pero antes de que pudiera salir del comedor, Richard la llamó de nuevo. «Chica», dijo en voz alta, «¿qué vino me recomienda para acompañar la langosta?» Sara se detuvo y se dio la vuelta. Había estudiado la carta de vinos durante su formación, pero no era una experta. «El sumiller suele recomendar un vino blanco con langosta, señor. Quizás un Chardonnay o un Sauvignon Blanc». Richard se rió, pero no fue una risa amable.
¿Uns Chardonnay? Eso demuestra cuánto sabe de vinos. Cualquier verdadero experto en vinos sabría que la langosta marida mejor con un tipo específico de Borgoña, pero supongo que no lo enseñan en la escuela a la que uno fue. Los tres socios bajaron la vista hacia sus platos. Verónica se removió en su silla y jugó con sus joyas. Toda la sala se sentía tensa e incómoda. Disculpe, señor, dijo Sara. ¿Quiere que le pida a nuestro sumiller que le recomiende algo específico? No importa, dijo Richard con un gesto de la mano. Elegiré mi propio vino. Claramente, su personal no tiene los conocimientos necesarios para asesorar adecuadamente a los clientes. Sara fue a la cocina y dio el pedido al chef principal, Roberto. Roberto llevaba 10 años trabajando en Romanos y era uno de los mejores chefs de la ciudad. Cuando Sara le explicó los pedidos especiales de Richard, Roberto negó con la cabeza. Este hombre siempre tiene quejas, dijo Roberto. Por muy perfecta que sea la comida, siempre encuentra algo que no le gusta. Pero haremos lo mejor que podamos. Mientras la cocina preparaba la comida, Sara atendía a otras mesas en el comedor principal. Intentó concentrarse en sus otros clientes, pero no podía dejar de pensar en la mesa de Richard. Cada pocos minutos, comprobaba si necesitaban algo. Después de unos 30 minutos, la comida estaba lista. Sara llevó con cuidado los platos al comedor privado. Sirvió a Richard primero, explicando cada componente de su plato, tal como Roberto le había indicado. Richard cortó su langosta y le dio un mordisco. Sara esperó nerviosa su reacción. Por un momento, masticó en silencio. Luego su expresión cambió. Esto está completamente mal, dijo en voz alta. Pedí menos mantequilla y esta langosta está nadando en ella. ¿Y estas hierbas? ¿Qué tipo de hierbas son estas? Saben como si vinieran del jardín de alguien. A Sara se le encogió el corazón. Lo siento, señor. ¿Puedo pedirle al chef que le prepare otra langosta? ¿Otra langosta? La voz de Richard se estaba poniendo más alto. ¿Crees que tengo toda la noche para esperar a que tu cocina se dé cuenta de cómo cocinar bien? Tengo asuntos importantes que tratar con estos caballeros. Los demás comensales del restaurante empezaban a notar el alboroto. Sara vio que la gente de las mesas cercanas giraba la cabeza hacia el comedor privado. Señor, dijo Sara en voz baja, déjeme hablar con el gerente. Seguro que podemos solucionar este problema. ¿Solucionar el problema? Richard se levantó de la silla. Era mucho más alto que Sara y ella tuvo que levantar la vista para mirarlo. El problema es que este restaurante contrata a gente que no tiene nada que hacer en un lugar como este. Verónica extendió la mano y le tocó el brazo a Richard. Richard, por favor, dijo en voz baja. No es tan malo. Quizás podríamos. No me digas que no es tan malo, le espetó Richard. Estoy pagando un buen dinero por una comida y espero que sea perfecta. ¿Es mucho pedir? Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero intentó mantener la profesionalidad. Señor Blackstone, le pido disculpas sinceramente. Llame a Tony y arreglaremos esto. Ah, ahora quiere llamar al gerente, dijo Richard. ¿Dónde estaba el gerente cuando me tomó mal el pedido? ¿Dónde estaba cuando su chef me arruinó la cena? Otros clientes en el comedor principal habían interrumpido sus conversaciones. El restaurante, que antes se llenaba con los agradables sonidos de la gente disfrutando de sus comidas, ahora estaba en silencio, salvo por la voz enfadada de Richard. Richard rodeó la mesa hasta estar muy cerca de Sara. Déjeme preguntarle algo, chica. ¿Cuáles son exactamente sus cualificaciones para trabajar aquí? ¿Se graduó de la escuela secundaria? ¿Tiene formación en hostelería? Las manos de Sara temblaban. Estoy tomando clases en el colegio comunitario, señor. Estoy estudiando para ser maestro. Richard volvió a reír, y esta vez fue aún más cruel que antes. ¿Un maestro? ¿Quiere enseñar a niños cuando ni siquiera pueden tomar una simple orden de cena correctamente? ¿Qué les vas a enseñar? ¿Cómo?
¿Arruinar la comida de la gente? Los tres socios parecían extremadamente incómodos. Uno de ellos se aclaró la garganta y dijo, Richard, quizás deberíamos saberlo. Richard lo interrumpió. Creo que es importante que los jóvenes entiendan las consecuencias de sus actos. Esta chica necesita aprender que, en el mundo real, la incompetencia tiene consecuencias. Sara sentía las miradas de todos en el restaurante. Su rostro ardía de vergüenza. Quería escaparse, pero sabía que necesitaba este trabajo. Necesitaba el dinero para las medicinas de su madre y para la escuela. Lo siento mucho, señor Blackstone, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Por favor, dígame cómo puedo mejorar esto. Richard sonrió, pero no era una sonrisa amable. ¿Quiere mejorarlo? Primero, admita que no está cualificado para trabajar en un restaurante como este. Admita que cometió errores porque no tiene la educación ni la experiencia para atender a los clientes adecuadamente. Verónica parecía querer desaparecer debajo de la mesa. Los socios miraban fijamente su comida, deseando claramente estar en cualquier otro lugar. Sara se quedó allí, sintiéndose cada vez más pequeña con cada palabra que Richard pronunciaba. Pensó en su madre en casa, esperando a que regresara con dinero para medicinas. Pensó en sus clases y en sus sueños de ser maestra. Pensó en todas las horas que había trabajado y en todos los clientes groseros que había atendido con una sonrisa. Bueno, dijo Richard, espero tu disculpa. Todo el restaurante guardó silencio. Todos observaban a ver qué pasaba. Sara respiró hondo, sabiendo que lo que dijera a continuación determinaría si conservaba su trabajo o no. Sara se quedó paralizada mientras Richard Blackstone esperaba su respuesta. Todo el restaurante parecía contener la respiración. Podía sentir docenas de ojos observándola, esperando a ver si se derrumbaba bajo la presión. Antes de que Sara pudiera hablar, Richard tomó su vaso de agua. Pero en lugar de beber, lo tiró deliberadamente. El vaso cayó sobre la mesa con un fuerte golpe, haciendo que el agua y los cubitos de hielo volaran por el mantel blanco y cayeran al suelo. Mira lo que me hiciste hacer, dijo Richard en voz alta. Tu incompetencia me distrae tanto que ahora yo también estoy derramando cosas. Limpia esto inmediatamente. Sara se quedó mirando el desastre atónita. Sabía que Richard había tirado el vaso a propósito. Todos en la mesa lo habían visto, pero nadie dijo nada para defenderla. Verónica jadeó y echó la silla hacia atrás para evitar que el agua goteara de la mesa. Los tres socios permanecieron sentados en silencio, con una mezcla de vergüenza e incomodidad en sus rostros. Uno de ellos empezó a abrir la boca como si fuera a decir algo, pero Richard lo miró fijamente y lo hizo cerrarla. Bueno, Richard preguntó, ¿vas a quedarte ahí parado todo el día o vas a limpiar este desastre? No puedo cenar con agua por toda la mesa. Las manos de Sara temblaban mientras buscaba servilletas en su delantal. Se arrodilló en el suelo para recoger los trozos de vidrio roto. Con cuidado de no cortarse, el agua había empapado su uniforme, haciendo que la tela se le pegara a las piernas. Mientras limpiaba, Richard siguió hablando. Esto es exactamente lo que quiero decir, les dijo a sus compañeros de cena. Este es el tipo de servicio que se recibe cuando los restaurantes contratan a gente que claramente no encaja en una sociedad civilizada. Mírenla. Ni siquiera puede mantener un simple vaso de agua en la mesa. Sara sintió que las lágrimas empezaban a nublar su visión, pero siguió trabajando. Usó servilletas para absorber el agua del suelo mientras Richard hablaba de ella como si ni siquiera estuviera allí. Apuesto a que ni siquiera terminó la secundaria como es debido. Richard continuó, esta gente cree que puede aparecer en cualquier lugar y conseguir un trabajo sin tener la educación ni la formación adecuadas. Es realmente muy triste cuando lo piensas. Verónica finalmente habló, con voz débil y temblorosa. Richard, quizás deberías bajar la voz. La gente te está mirando. Richard miró alrededor del restaurante y vio que, efectivamente,
Todos los clientes y empleados estaban observando la escena. Pero en lugar de sentirse avergonzado, parecía disfrutar de la atención. «Que se queden mirando», dijo aún más alto. «Quizás aprendan algo. Tal vez vean lo que pasa cuando se permite que los estándares bajen». Sara terminó de limpiar el piso y se levantó. Tenía las rodillas mojadas y su uniforme manchado de agua. Se sintió humillada y pequeña, pero intentó mantener su dignidad. «Le traeré un vaso de agua nuevo enseguida, señor», dijo en voz baja. «¿Un vaso de agua nuevo?» Richard se rió. «¿Esa es tu solución? Simplemente trae otro vaso y haz como si no hubiera pasado nada. ¿Qué tal si asumes la responsabilidad de tus actos?» La voz de Sara era apenas un susurro. «Lo siento, señor. ¿Qué quiere que haga?» Richard se acercó a ella, invadiendo su espacio personal. «Quiero que admitas que no estás cualificado para este trabajo. Quiero que admite que no tienes la educación ni la clase para trabajar en un lugar como Romanos». El restaurante se había vuelto completamente silencioso, salvo por la voz de Richard. Incluso el personal de cocina había dejado de trabajar para escuchar. Sara vio a Tony, el gerente, de pie en la puerta con cara de pánico. Quería ayudarla, pero temía perder a Richard como cliente. Además, Richard continuó: «Quiero que admitas que la gente como tú debería dedicarse a trabajos que se ajusten a tus capacidades. Tal vez restaurantes de comida rápida o servicios de limpieza, lugares donde tu falta de educación no importe tanto». Uno de los socios, un hombre canoso y de mirada amable, finalmente habló. «Richard, creo que está siendo un poco duro. Solo intenta hacer su trabajo». Richard se volvió hacia el hombre con enojo. «¿Duro? Soy sincero. Alguien tiene que decirles a estas personas la verdad sobre su lugar en la sociedad. La falsa amabilidad no ayuda a nadie». Sara sintió que algo se rompía en su pecho. Toda su vida, había trabajado duro y tratado a la gente con respeto. Nunca había pedido nada que no se hubiera ganado. Estudiaba para superarse, cuidaba de su madre enferma y trataba de forjarse un futuro. Pero a los ojos de Richard, nada de eso importaba. Para él, solo era una niña pobre que no merecía respeto. «Mírala», dijo Richard, señalando a Sara como si fuera un objeto de exhibición. «Mira esos zapatos baratos con ese uniforme manchado. Mira cómo se comporta. ¿Parece alguien que encaja en un restaurante de alta cocina?» Sara bajó la mirada hacia sus zapatos. Estaban viejos y desgastados, pero eran lo mejor que podía. Un Ford. Los había comprado en una tienda de descuento y trataba de mantenerlos lo más limpios posible. Su uniforme también era viejo, pero lo lavaba cuidadosamente después de cada turno. Verónica ahora se miraba las manos, visiblemente incómoda con el comportamiento de Richard. Los tres socios se removían en sus asientos, obviamente deseando estar en otro lugar. Pero ninguno de ellos tuvo el coraje de enfrentarse a Richard. «Trabajo duro, señor», dijo Sara, con la voz cada vez más fuerte a pesar del miedo. «Trato a todos los clientes con respeto y siempre hago lo mejor que puedo». La mirada de Richard se volvió fría. «Lo mejor de uno mismo», dijo burlonamente. «Lo mejor de uno mismo no es suficiente para gente como nosotros. Lo mejor de uno mismo pertenece a un restaurante o una parada de camiones, no a Romanos». Se giró para dirigirse a los demás clientes del restaurante, alzando la voz para que todos pudieran oír. «Esto es lo que pasa cuando los negocios bajan de precio. Sus estándares. Esto es lo que pasa cuando contratan a gente basándose en la lástima en lugar de en sus cualificaciones». Una pareja de ancianos en una mesa cercana parecía sorprendida. Una familia con hijos adolescentes los miraba con incredulidad. Una pareja joven en lo que parecía una cita romántica intercambió miradas preocupadas. Richard parecía revitalizado por la atención. «Llevo años viniendo a Romanos», anunció a la sala. «He gastado miles de dólares aquí.
Espero un cierto nivel de servicio y espero ser atendida por personas que entiendan lo que significa la calidad. Sara sintió que su compostura comenzaba a resquebrajarse. La injusticia de la situación era abrumadora. No había hecho nada malo, salvo trabajar duro para mantener a su familia y continuar su educación. Sin embargo, Richard la trataba como si no valiera nada. «Por favor, señor», dijo con la voz entrecortada. «Necesito este trabajo. Hago todo lo posible por servirle bien». La sonrisa de Richard era cruel. «¿Necesitas este trabajo?», repitió. «Quizás deberías haberlo pensado antes de demostrar que no eres capaz de hacerlo bien». En ese momento, Tony finalmente encontró el coraje para acercarse a la mesa. Su rostro estaba rojo de vergüenza y rabia, pero seguía intentando ser diplomático. «Señor Blackstone», dijo Tony con cuidado, «quizás haya habido un malentendido. Sara es una de nuestras mejores camareras. Estoy seguro de que podemos resolver cualquier problema con el servicio». Richard dirigió su fría mirada a Tony. «Un malentendido. El único malentendido aquí es pensar que esta chica podría brindar un servicio aceptable a los clientes que pagan». Todo el restaurante seguía observando en silencio atónito. Algunos clientes parecían enfadados por el comportamiento de Richard. Otros parecían avergonzados de presenciar tal crueldad, pero nadie habló para defender a Sara. Sara se quedó allí sintiéndose más sola que nunca en su vida. Sus sueños de convertirse en maestra parecían más lejanos que nunca. Las facturas de medicina de su madre parecían imposibles de pagar. Y su dignidad se sentía completamente destrozada. Pero en lo más profundo de ella, algo comenzaba a despertarse. Una fuerza silenciosa que Richard Blackstone jamás podría comprender. Mientras Richard Blackstone continuaba con su cruel exhibición, alguien más en el restaurante observaba con creciente ira. El señor Antonio Romano, el dueño del restaurante, estaba en su oficina revisando papeleo cuando escuchó la conmoción. Ahora estaba de pie en la sombra cerca de la entrada de la cocina, con el rostro ensombrecido por la furia mientras presenciaba lo que le estaba sucediendo a Sara. Antonio Romano era un hombre de 70 años que había construido su restaurante desde cero. Había llegado a Estados Unidos desde Italia de joven, sin dinero y apenas hablaba inglés. Sabía lo que se sentía ser menospreciado, tratado como menos que humano por su origen o su dinero. Sara se quedó frente a Richard, temblando. Las manchas de agua en su uniforme habían crecido y su etiqueta colgaba torcida en el delantal. Pero a pesar de la humillación, mantuvo la cabeza en alto y miró a Richard a los ojos. «Señor», dijo con voz tranquila pero firme, «me he disculpado por cualquier problema con su servicio. He limpiado el desastre. Me he ofrecido a prepararle la comida. ¿Qué más quiere de mí?». El rostro de Richard se torció en una fea sonrisa. «Lo que quiero», dijo lentamente, «es que comprenda cuál es su lugar. Quiero que admita que no pertenece aquí». Los tres socios comerciales parecían cada vez más incómodos. El hombre canoso intentó intervenir de nuevo. «Richard, esto ya ha ido demasiado lejos. Es solo una joven que intenta hacer su trabajo». «Exactamente», espetó Richard. «Intenta hacer un trabajo para el que no está cualificada. Y ese es el problema de todo este país. La gente cree que merece lo que no se ha ganado». Lo que Richard no sabía era que Sara Martínez cantaba desde que aprendió a hablar. Su madre, María, había sido cantante en México antes de venir a Estados Unidos. Aunque María tuvo que renunciar a sus sueños musicales para mantener a su familia, le había transmitido su amor por la música a su hija. Sara había crecido escuchando ópera, canciones populares y música clásica. Había cantado en el coro de su iglesia desde los 6 años. En la preparatoria, había sido la estrella de todas las producciones musicales. Su profesor de música le había dicho que tenía la voz más hermosa que había escuchado en 30 años de docencia. Pero la familia de Sara era pobre. Cuando su madre enfermó, Sara tuvo que renunciar a sus planes de ir a la escuela de música.
Aceptó el trabajo en Romanos para pagar sus medicinas y ahorrar para la universidad. Su sueño era ser profesora de música para poder compartir su amor por el canto con los niños. Muy poca gente conocía el talento de Sara. Estaba demasiado ocupada trabajando y estudiando como para actuar en ningún sitio. A veces, tarde por la noche, cuando limpiaba el restaurante después de cerrar, cantaba suavemente para sí misma, pero el comedor siempre estaba vacío, así que nadie la oía. El señor Romano, sin embargo, la había oído. Hacía varias semanas, se había quedado hasta tarde trabajando en los libros. Sentado en su oficina, oyó una voz preciosa que inundaba el restaurante. Al principio, pensó que alguien había dejado la radio encendida, pero cuando investigó, encontró a Sara fregando el suelo y cantando una canción de amor italiana en perfecto italiano. Se quedó allí escuchando, asombrado por la voz pura y potente que emanaba de la joven camarera. La canción era una que su propia madre le había cantado de niño. Sara la cantaba con tanta emoción y destreza que le hizo llorar. Después de esa noche, el señor Romano le prestó más atención a Sara. Se dio cuenta de lo mucho que trabajaba, de la amabilidad con la que trataba a los clientes difíciles y de que nunca se quejaba. Incluso cuando estaba visiblemente cansada, él pensaba en maneras de ayudarla, tal vez ofreciéndole un ascenso o ayudándola con los gastos escolares. Ahora, mientras veía a Richard Blackstone humillar a esta joven talentosa y trabajadora, el señor Romano sentía que su ira crecía. Pensó en todos los clientes groseros y arrogantes que había atendido a lo largo de los años. Pensó en todas las veces que se había mordido la lengua y sonreía cortésmente mientras los ricos trataban mal a su personal. Pero algo en esta situación era diferente. Algo en la crueldad de Richard hacia Sara traspasó los límites que el señor Romano no podía ignorar. Mientras Richard continuaba con su ataque verbal, el señor Romano tomó una decisión. Se dirigió a un pequeño armario cerca del bar donde guardaba algunos equipos especiales. Del armario, sacó un micrófono inalámbrico, el mismo que los músicos locales usaban a veces cuando actuaban en Romanos en ocasiones especiales. El micrófono estaba conectado al sistema de sonido del restaurante. El señor Romano lo había instalado hacía años para poder hacer anuncios durante grandes fiestas o eventos especiales. Esta noche lo iba a usar para algo completamente diferente. El señor Romano probó el micrófono para asegurarse de que funcionara. El suave sonido de la estática llenó el restaurante, haciendo que todos miraran a su alrededor confundidos. Richard dejó de hablar y frunció el ceño, molesto por la interrupción. «¿Qué es ese ruido?», preguntó Richard. «Es que no pueden hacer nada bien». El señor Romano caminó lentamente hacia el comedor privado. Era un hombre pequeño, de cabello gris y ojos amables, pero esta noche había una expresión de acero en su expresión. Al acercarse a Sara, varios clientes lo reconocieron y susurraron. «Ese es el señor Romano», dijo alguien en voz baja. «El dueño». Sara levantó la vista sorprendida cuando el señor Romano se acercó. Siempre había respetado al dueño del restaurante, pero temía que la despidiera. Después de todo, había causado un alboroto que afectaba a otros clientes. «Señor Romano», dijo Tony con nerviosismo. Solo estaba manejando la situación. El señor Romano levantó la mano para pedir silencio. Miró directamente a Richard Blackstone, observando al hombre arrogante que había estado acosando a su empleado. «Señor Blackstone», dijo el señor Romano en voz baja. «He estado escuchando lo que le ha estado diciendo a mi camarera». Richard se enderezó, esperando claramente que el señor Romano se disculpara y posiblemente despidiera a Sara en el acto. Finalmente, Richard dijo, «Alguien con autoridad. Espero que piense hacer algo por el pésimo servicio que he recibido esta noche». El señor Romano asintió lentamente. «Oh, definitivamente pienso hacer algo». Se giró hacia Sara y le ofreció el micrófono. «Sara», dijo con suavidad, «¿podría contestar, por favor?» Sara miró el micrófono confundida. «Señor, no entiendo». Los ojos del señor Romano eran amables pero decididos.
Te escuché cantar hace unas semanas después de la hora de cierre. Tienes un don, niña. Un don hermoso y excepcional. Miró alrededor del restaurante, luego volvió a mirar a Sara. Creo que es hora de que todos los demás también lo escuchen. El rostro de Richard mostraba su confusión y enfado. ¿Qué es esta tontería? No quiero oír a un cantante aficionado. Quiero que me preparen la cena y la quiero preparada ya. Pero el señor Romano lo ignoró por completo. Le habló solo a Sara, con una voz suave y alentadora. Esa canción italiana que estabas cantando, la que habla de encontrar fuerza en tiempos difíciles. ¿La recuerdas? Los ojos de Sara se abrieron de par en par. No sabía que nadie la había escuchado esa noche. Pensó en la canción. Era una que su madre le había enseñado sobre una mujer que encuentra su voz cuando el mundo intenta silenciarla. Recuerdo que Sara susurró, «Cántala ahora», dijo el señor Romano, poniendo el micrófono en sus manos. «Que todos escuchen tu verdadera yo». Sara miró el micrófono, luego la cara de enfado de Richard, y luego a todos los clientes que la observaban desde sus mesas. El corazón le latía tan fuerte que lo oía en los oídos. «No puedo», dijo. «Solo soy una camarera». El señor Romano sonrió. «No, querida. Eres mucho más que eso». Sara sostuvo el micrófono con sus manos temblorosas. Todo el restaurante guardó silencio, esperando a ver qué pasaba. Richard Blackstone parecía enojado y confundido, claramente sin entender por qué el dueño del restaurante le daba un micrófono a una camarera. «Esto es ridículo», dijo Richard en voz alta. «Vine a cenar, no a un concurso de talentos amateur. Exijo que gestiones la situación correctamente». Pero el señor Romano ignoró las quejas de Richard. Miró a Sara con ojos alentadores y le habló en voz baja. «¿Recuerdas lo que tu madre te enseñó sobre música, niña? La música tiene el poder de mostrarle a la gente quién eres realmente por dentro». Sara pensó en su madre, María, acostada en la cama, en casa, demasiado débil para trabajar, pero aún tarareando viejas canciones de México. Pensó en todas las noches que había cantado en voz baja mientras limpiaba mesas, soñando con una vida diferente. Pensó en su profesor de música, quien le había dicho que tenía un don especial. Sobre todo, pensó en las palabras de Richard. Él le había dicho que no pertenecía allí, que no era lo suficientemente buena, que la gente como ella debía saber cuál era su lugar. Toda su vida, la gente había hecho suposiciones sobre ella porque era pobre, porque trabajaba de camarera, porque vivía en un apartamento pequeño y vestía ropa vieja. Sara miró a su alrededor en el restaurante y vio todos los rostros que la observaban. Algunos parecían curiosos, otros incómodos. Algunos clientes parecían molestos por la interrupción de su cena. Pero en los ojos del señor Romano, vio algo diferente. Vio respeto y fe. «¿Qué canción te gustaría que cantara?», preguntó Sara en voz baja. El señor Romano sonrió. «La que te habla desde el corazón. La que cuenta tu historia». Sara cerró los ojos un momento y pensó. Entonces supo exactamente qué canción cantar. No era la canción italiana que el señor Romano había mencionado. Era una canción que su madre le había enseñado de pequeña. Hablaba de dignidad, de la fuerza que da el trabajo duro y de no dejar que nadie te haga sentir pequeña. Se llevó el micrófono a los labios y comenzó a cantar. La primera nota que salió de la boca de Sara fue tan pura y clara que pareció llenar cada rincón del restaurante. No era fuerte, pero tenía una fuerza que hizo que todos dejaran de hacer lo que estaban haciendo y escucharan. Richard se quedó boquiabierto. Había esperado una actuación amateur vergonzosa que demostrara su punto sobre la falta de clase de Sara. En cambio, escuchó una voz más hermosa que cualquier otra que hubiera escuchado en la radio o en las salas de conciertos. Sara cantó sobre una mujer que trabajaba duro todos los días, que enfrentaba los desafíos con valentía y que nunca perdió la esperanza de un mañana mejor. Su voz se hacía más fuerte con cada verso, llenando el restaurante de emoción y belleza. La canción estaba en inglés y español,
cambiando de idioma con la misma naturalidad con la que respiraba. Cuando Sara cantó las estrofas en español, su voz adquirió una calidez y riqueza que hizo que varios clientes se enjugaran las lágrimas. Verónica, la joven novia de Richard, la miró con asombro. Nunca había escuchado nada tan hermoso. Los tres socios se quedaron paralizados en sus sillas, completamente cautivados por la interpretación. Mientras Sara seguía cantando, algo mágico ocurrió en el restaurante. La ira y la tensión que habían llenado el local comenzaron a desaparecer. Los clientes que se habían sentido incómodos viendo el cruel comportamiento de Richard ahora se sentían conmovidos por el increíble talento de Sara. La canción contaba la historia de cada persona que alguna vez fue menospreciada. Cada persona a la que le dijeron que no era lo suficientemente buena. Cada persona que trabajó duro por sus sueños a pesar de los obstáculos en su camino. La voz de Sara resonó por el comedor, alcanzando notas que parecían imposibles de alcanzar para una voz humana. Pero más que la destreza técnica, fue la emoción de su canto lo que conmovió a todos. Cantaba con el dolor de alguien herido, pero también con la fuerza de alguien que se negaba a ser doblegado. En la mesa donde trabajaba, Miguel, el barman, había dejado de preparar bebidas y escuchaba con lágrimas en los ojos. En la cocina, Roberto, el chef, y su equipo se habían acercado a la puerta para escuchar mejor. Incluso Tony, que había estado presa del pánico por la escena que Richard estaba armando, ahora estaba fascinado por la actuación de Sara. Los demás clientes del restaurante se habían olvidado por completo de sus cenas. Una anciana en la mesa 10 sostenía la mano de su esposo mientras escuchaban. Una joven pareja en su primera cita se miraba con asombro. Una familia con adolescentes permanecía completamente inmóvil, los padres pensando en sus propias luchas y sueños. Richard Blackstone, mientras tanto, parecía como si le hubieran dado una bofetada. Su rostro estaba pálido y su boca colgaba de la sorpresa. Por primera vez en su vida, veía más allá de sus propios prejuicios y presenciaba el verdadero talento, la verdadera belleza, la verdadera dignidad. Al llegar Sara a la última estrofa de la canción, su voz se hizo aún más potente. Cantaba sobre la esperanza, sobre creer en uno mismo incluso cuando los demás no creen en uno, sobre la fuerza que nace del amor y el trabajo duro. La última nota de la canción pareció flotar en el aire un largo instante después de que Sara dejara de cantar. El restaurante quedó en completo silencio, salvo por el suave llanto de alguien. Sara bajó el micrófono y miró a su alrededor. Todos la miraban con asombro y respeto. Por primera vez en toda la noche, no se sintió pequeña ni avergonzada. En cambio, se sintió orgullosa de quién era y de lo que podía hacer. El señor Romano fue el primero en aplaudir. Su aplauso fue lento y pausado, lleno de aprecio y respeto. Uno a uno, los demás clientes se unieron. El sonido de los aplausos se hizo cada vez más fuerte hasta que todo el restaurante aplaudió con entusiasmo. La gente empezó a levantarse de sus mesas. La pareja de ancianos de la mesa 10 se puso de pie y aplaudió con lágrimas en los ojos. La pareja joven se puso de pie y vitoreó. La familia con adolescentes también se puso de pie y aplaudió mientras los padres se secaban las lágrimas. Pronto, todos en romano se pusieron de pie, ovacionando a Sara. El sonido fue atronador, llenando el restaurante de agradecimiento por lo que acababan de presenciar. Todos estaban de pie y aplaudiendo excepto una persona. Richard Blackstone permaneció sentado, mirando a Sara con una expresión de total asombro y confusión. La mujer a la que había pasado la noche humillando, la camarera a la que había llamado incompetente e inculta, acababa de ofrecer una de las actuaciones más hermosas que jamás había presenciado. Sara estaba de pie en el centro del restaurante, sosteniendo el micrófono, rodeada por el sonido de aplausos y vítores. Por primera vez en meses, se sentía verdaderamente feliz. Había encontrado su voz en más de un sentido. Pero la noche aún no había terminado. Las verdaderas consecuencias de lo que acababa de suceder apenas comenzaban a manifestarse. La ovación de pie continuó durante lo que pareció una eternidad.
Sara permaneció de pie en el centro del restaurante romano, sosteniendo el micrófono mientras oleadas de aplausos la inundaban. Los clientes no solo aplaudían, vitoreaban, silbaban y gritaban palabras de elogio. «Hermoso», gritó alguien desde el otro lado del salón. «Increíble», exclamó otra voz. «Un talento increíble», gritó un tercer cliente. Sara sintió lágrimas de alegría correr por su rostro. Después de haber sido humillada y sentirse inútil minutos antes, ahora se sentía alentada por el aprecio y el respeto de todos a su alrededor. El contraste era abrumador. En su mesa, Richard Blackstone permanecía paralizado en su silla. Su rostro había pasado de pálido a rojo y luego a pálido de nuevo. Miró a su alrededor. El restaurante vio a toda la gente celebrando la actuación de Sara y, por primera vez en su vida, se dio cuenta de que había cometido un terrible error. Los tres socios en la mesa de Richard estaban de pie, aplaudiendo con entusiasmo. El hombre canoso que había intentado defender a Sara antes aplaudía con lágrimas en los ojos. Los otros dos hombres negaban con la cabeza, asombrados. «Richard», dijo el hombre de pelo castaño rojizo durante una breve pausa en los aplausos. «Eso fue extraordinario. Absolutamente extraordinario». La novia de Richard, Verónica, también estaba de pie aplaudiendo. Pero a diferencia de los demás, miraba directamente a Richard con una expresión de disgusto y decepción. Había estado avergonzada por su comportamiento toda la noche, pero ahora lo veía tal como era. Cuando los aplausos finalmente comenzaron a apagarse, la gente regresó lentamente a sus asientos. Pero el ambiente en el restaurante había cambiado por completo. En lugar de la tensión e incomodidad que había invadido la sala durante el ataque de Richard a Sara, ahora reinaba un ambiente cálido y festivo. Varios clientes se acercaron a Sara para felicitarla personalmente. Una mujer mayor de cabello plateado tomó las manos de Sara y las suyas y le habló con voz suave. «Querida», dijo la mujer, «llevo 60 años yendo a conciertos y óperas, y nunca he escuchado nada más hermoso que lo que acabas de compartir con nosotros. Tienes un don de Dios». Un hombre de mediana edad con traje estrechó la mano de Sara con entusiasmo. «Jovencita, eso fue absolutamente increíble. ¿Alguna vez has considerado una carrera profesional como cantante?» Sara agradeció a cada persona que le habló, aún abrumada por la respuesta positiva. Había cantado en la iglesia y en musicales de la escuela secundaria, pero nunca había actuado para un público tan sofisticado. El hecho de que estas personas bien vestidas y educadas elogiaran su talento la hizo sentir orgullosa y segura. Pero la reacción más importante vino de una fuente inesperada. En una mesa de la esquina, cerca de la ventana, estaba sentada una mujer de unos 50 años, de cabello castaño corto y ojos inteligentes. Había estado cenando sola, leyendo un libro tranquilamente. Durante el ataque de Richard a Sara, se veía cada vez más enojada. Durante la actuación de Sara, la había escuchado con la intensa atención de una profesional. Ahora, esta mujer se acercó a Sara con una tarjeta de visita en la mano. «Señorita», dijo, «mi Catherine Wells. Soy agente de talentos aquí en Chicago. Represento a cantantes, actores y músicos». Los ojos de Sara se abrieron de par en par, sorprendida. «¿Agente de talentos?». Catherine asintió. «Estaba cenando aquí esta noche cuando escuché su actuación. Llevo 25 años en este negocio y puedo decirle con sinceridad que tiene una de las voces más excepcionales que he escuchado». «¿Tiene formación profesional?». «En realidad, no», Sara dijo. «Tomé algunas clases de música en la preparatoria y ahora estoy tomando algunos cursos en la universidad comunitaria, pero sobre todo mi madre me enseñó. Ella cantaba profesionalmente en México». La expresión de Catherine se tornó aún más interesada. «Tu madre era cantante profesional. Eso explica la técnica natural que percibí en tu voz. Escucha, me gustaría mucho hablar contigo sobre tu futuro. Hay oportunidades en esta ciudad para alguien con tu talento». Le entregó a Sara la tarjeta de presentación. «Por favor,
Llámame esta semana. Creo que puedo ayudarte. Sara tomó la tarjeta con la mano temblorosa. Había soñado con oportunidades como esta, pero nunca creyó que realmente se le presentarían. Mientras tanto, en la mesa de Richard, se desarrollaba una conversación muy diferente. Los tres socios hablaban en voz baja entre ellos, mirando ocasionalmente a Richard con expresión de desaprobación. No puedo creer lo que acabamos de presenciar, dijo uno de ellos en voz baja. La forma en que trataste a esa joven fue completamente inaceptable, Richard. El hombre de cabello afeminado asintió. Te conozco desde hace 10 años, Richard, y nunca te había visto comportarte tan mal. Esa chica no hizo nada malo, y la humillaste delante de todo el restaurante. El tercer socio, un hombre más joven de pelo oscuro, habló aún más sin rodeos. Francamente, Richard, me da vergüenza que me vean contigo ahora mismo. Lo que hiciste no solo fue grosero, fue malvado. Richard intentó defenderse. Solo intentaba mantener los estándares. Espero un buen servicio cuando pago por él. Buen servicio, dijo el hombre de pelo castaño con incredulidad. Ella estaba brindando un servicio excelente. Tiraste tu propio vaso de agua a propósito y luego la culpaste. Todos vieron lo que hiciste. Verónica, que había permanecido en silencio durante este intercambio, finalmente habló. Richard, no puedo estar con alguien que trata a la gente así. Lo que hiciste esta noche me mostró quién eres realmente, y no me gusta lo que veo. Se levantó de la mesa y cogió su bolso. Me voy a casa. Por favor, no me vuelvas a llamar. Richard observó conmocionado cómo Verónica se alejaba. Se detuvo en la mesa de Sara para disculparse personalmente por Richa. Tras el comportamiento de RD, salió del restaurante sin mirar atrás. Los socios también se disponían a irse. Richard, el hombre canoso, dijo, tenemos que hablar de nuestra relación comercial después de esta noche. No estoy seguro de querer seguir trabajando contigo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Richard, con el pánico empezando a invadir su voz. Quiero decir que la forma en que tratas a la gente nos afecta a todos. Tengo una reputación que proteger y no puedo estar asociado con alguien que se comporta como tú esta noche. El socio más joven asintió. Yo siento lo mismo. El proyecto de desarrollo del centro que estábamos discutiendo. Creo que buscaré otro socio. Dicho esto, los tres hombres se levantaron de la mesa, dejando a Richard sentado solo. Cada uno se detuvo para felicitar a Sara por su actuación antes de salir del restaurante. Richard se encontró completamente solo en su mesa, rodeado de los restos de su cena arruinada. A su alrededor, otros clientes seguían hablando animadamente sobre la voz de Sara. Podía oír fragmentos de sus conversaciones. ¡Qué voz tan increíble! No puedo creer que trabaje de camarera. Ese hombre debería estar avergonzado. Alguien debería quejarse con la gerencia por su comportamiento. Por primera vez en su vida, Richard Blackstone sintió las consecuencias de sus actos. Había perdido a su novia, probablemente a varios socios y había sido humillado públicamente. Todo por haber decidido atacar a una joven que simplemente intentaba hacer su trabajo. Sara, mientras tanto, experimentaba lo contrario. Estaba rodeada de nuevos amigos, nuevas oportunidades y un nuevo respeto. El señor Romano se acercó con una cálida sonrisa. Sara, le dijo, me gustaría ofrecerte un nuevo puesto aquí en Romanos. ¿Te gustaría ser nuestra coordinadora de entretenimiento de fin de semana? Podrías cantar aquí regularmente y te pagaría mucho más de tu salario actual. Sara sintió que estaba soñando. En una hora, había pasado de ser humillada y casi despedida a que le ofrecieran un ascenso y una posible carrera como cantante profesional, pero lo mejor estaba por venir. A medida que la noche se acercaba al final y los clientes comenzaban a irse, muchos se detuvieron a darle una propina a Sara personalmente, agradeciéndole la hermosa actuación. Cuando contó el dinero más tarde, descubrió que había ganado más en propinas esa noche de lo que solía ganar en una semana. Richard Blackstone se sentó solo en su mesa,
comprendiendo por fin lo que se sentía ser objeto de juicio y rechazo. La mujer a la que había intentado destruir se había sobrepuesto a su crueldad y les había demostrado a todos su verdadero valor. Y al hacerlo, también había revelado su verdadera personalidad. 3 semanas después, Sarah Martínez estaba en el camerino de la Sala Sinfónica de Chicago, mirándose al espejo. Llevaba un hermoso vestido azul que Catherine Wells, su nueva agente, la había ayudado a elegir. Esa noche actuaría como solista invitada con la orquesta comunitaria. Su primera actuación profesional. Las últimas 3 semanas habían sido como un sueño. Después de esa noche en Romanos, todo en la vida de Sarah había cambiado. Catherine Wells la había conservado. Pramis encontró varias oportunidades para que Sarah hiciera una audición. La noticia de su increíble voz se había extendido rápidamente por la comunidad musical de Chicago. Le habían ofrecido una beca para asistir al prestigioso Conservatorio de Música de Chicago. Podría estudiar música a tiempo completo mientras trabajaba a tiempo parcial en Romanos los fines de semana. El señor Romano le había creado un puesto especial como artista principal del restaurante, con un salario 3 veces superior al que ganaba como camarera. Las propinas de esa memorable noche en Romanos le habían bastado para pagar las medicinas de su madre durante 2 meses. Pero lo más importante, las oportunidades que surgieron significaron que Sarah ya no tenía que preocuparse por elegir entre sus sueños y las necesidades de su familia. Su madre, María, estaba entre el público esa noche, luciendo un vestido nuevo que Sarah le había comprado. La salud de María había mejorado significativamente una vez que pudieron pagar una mejor atención médica. Estaba tan orgullosa de su hija que les había estado contando a todos en su vecindario sobre el éxito de Sarah. Mientras Sarah se preparaba para su actuación, pensó en Richard Blackstone. Había oído por Catherine que su negocio había sufrido mucho después de esa noche. La historia de lo ocurrido en Romanos se había extendido por toda la comunidad empresarial de Chicago. Muchas personas que presenciaron su comportamiento compartieron sus experiencias. Los 3 socios que habían estado con Richard esa noche habían terminado sus relaciones con él. La noticia de su trato cruel a una joven trabajadora había dañado gravemente su reputación. Varios clientes importantes habían cancelado sus contratos, alegando que no querían estar asociados con alguien que trataba tan mal a los trabajadores de servicios. La inmobiliaria de Richard había perdido millones de dólares en negocios. Su círculo social también lo había abandonado. Verón. Ika había empezado a salir con uno de los socios que defendió a Sarah esa noche. Incluso el club de campo de Richard había recibido quejas por su comportamiento y le habían pedido que considerara renunciar a su membresía. Pero la consecuencia más significativa para Richard fue algo que nunca antes había experimentado. Se vio obligado a mirarse a sí mismo con honestidad. Por primera vez en su vida, comprendió lo que se sentía ser rechazado y juzgado por otros. La experiencia había sido devastadora para un hombre que siempre había creído que su riqueza lo hacía superior a todos los demás. Sarah había oído que Richard había intentado contactar a Romano varias veces, pidiendo hablar con ella. El señor Romano se había negado a darle a Richard su información de contacto, pero le había transmitido que Richard quería disculparse. Sarah aún no había decidido si estaba lista para escuchar esa disculpa. Esa noche, mientras se preparaba para su actuación, Sarah se centró en los cambios positivos en su vida. Pensó en el profesor de música del conservatorio que le había dicho que tenía el potencial para actuar en los teatros de ópera más importantes del mundo. Pensó en el contrato discográfico que Catherine estaba negociando para ella. Sobre todo, pensó en lo orgullosa que estaba su madre y en cuanto había mejorado su vida. Un suave golpe en la puerta del camerino interrumpió sus pensamientos. 5 minutos después, la señorita Martínez llamó a la directora de escena. Sarah respiró hondo y retomó su música. Esa noche cantaría la misma canción que le había cambiado la vida en Romanos, pero esta vez estaría acompañada por una orquesta completa. La canción sobre la dignidad, la fuerza y la esperanza parecía perfecta para ese momento. Mientras caminaba hacia el escenario,
Sara pensó en todos los demás jóvenes que trabajaban en restaurantes, tiendas y oficinas mientras perseguían sus sueños. Esperaba que su historia los inspirara a nunca rendirse, sin importar cuántas personas les dijeran que no eran lo suficientemente buenos. El público aplaudió cuando Sara subió al escenario. Las brillantes luces dificultaban ver los rostros, pero sabía que su madre estaba allí, probablemente llorando de orgullo. Catherine Wells también estaba allí, junto con el señor Romano y muchos miembros del personal del restaurante. Sara también había invitado a Tony, Miguel, Roberto y a todos los demás trabajadores de Romanos. La habían apoyado durante los momentos difíciles y quería que compartieran su éxito. Estaban sentados en primera fila, luciendo sus mejores galas y radiantes de emoción. Mientras la orquesta comenzaba a tocar las primeras notas de su canción, Sara pensó en la lección que había aprendido esa noche en Romanos. Había descubierto que la verdadera dignidad no podía ser arrebatada por palabras crueles ni tratos injustos. Había aprendido que el talento y el trabajo duro podían superar los prejuicios y la discriminación. Y lo más importante, había aprendido que un momento de valentía podía cambiarlo todo. La música la envolvió y Sara comenzó a cantar. Su voz llenó la sala de conciertos con la misma fuerza y belleza que había silenciado el restaurante Romano 3 semanas antes. Pero esa noche, en lugar de cantar para defenderse de la crueldad, cantaba para celebrar la esperanza y la posibilidad. Entre el público, su madre lloraba de alegría. Los críticos musicales que habían venido a reseñar su actuación se inclinaron hacia adelante, asombrados por lo que escuchaban. Catherine Wells sonrió con satisfacción, sabiendo que había descubierto un talento verdaderamente especial. Y en algún lugar de la ciudad, Richard Blackstone, sentado solo en su mansión vacía, leía sobre la actuación de Sara en el periódico. El artículo la llamaba la nueva sensación musical de Chicago y contaba cómo la habían descubierto mientras trabajaba de camarera. Richard leyó cada palabra del artículo 2 veces. Por primera vez desde aquella noche en Romanos, sintió algo más que ira o autocompasión. Sintió un genuino remordimiento por lo que había hecho y una genuina felicidad por el éxito de Sara. Cogió el teléfono y marcó el número del restaurante Romanos. Cuando el señor Romano contestó, Richard habló en voz baja. «Señor Romano, soy Richard Blackstone. Sé que probablemente no quiera saber nada de mí, pero quería que supiera que he estado siguiendo la carrera de Sara. Estoy sinceramente feliz por su éxito». Hubo una larga pausa antes de que el señor Romano respondiera. «Señor Blackstone, agradezco su llamada. Sara actuará en el Symphony Hall esta noche». «Lo sé», dijo Richard. «Lo leí en el periódico». «Señor Romano, quiero que sepa que he aprendido algo de lo que pasó esa noche. Me equivoqué. Completamente equivocado. Y lo siento». Otra pausa. «¿Le ha dicho esto a Sara?» «Todavía no», admitió Richard. «No estaba seguro de que quisiera saber de mí. Pero he estado pensando en crear un fondo de becas en el Conservatorio de Música para estudiantes como Sara, jóvenes talentosos que necesitan ayuda financiera para alcanzar sus sueños». La voz del señor Romano se suavizó un poco. «Eso sería bueno, señor Blackstone. Muy bueno». Después de colgar el teléfono, Richard se sentó en silencio en su estudio. No podía deshacer las crueldades que había dicho esa noche, pero tal vez podría usar su riqueza para ayudar a otros jóvenes a alcanzar sus sueños. No compensaría su comportamiento pasado, pero sería un comienzo. De vuelta en el Symphony Hall, la actuación de Sara llegaba a su fin. Mientras cantaba las últimas notas de su canción, el público se puso de pie en un estruendoso aplauso. La ovación de pie duró varios minutos, con la gente pidiendo un bis. Sara sonrió e hizo una reverencia con gracia. Pensó en el camino que la había llevado hasta ese escenario. De una camarera cansada humillada por un cliente cruel a una artista célebre ovacionada por cientos de personas. Al bajar del escenario, Sara supo que esto era solo el comienzo. Había encontrado su voz en más de un sentido, y estaba lista para compartir su don con el mundo.
La joven a la que una vez le dijeron que no pertenecía a un restaurante elegante ahora se preparaba para actuar en los escenarios más importantes del mundo. La justicia se había hecho no mediante la venganza ni la ira, sino mediante el triunfo del talento, la dignidad y la esperanza sobre la crueldad y los prejuicios. Sara Martínez había demostrado que el verdadero valor no reside en el dinero ni el estatus, sino en el carácter, el trabajo duro y la valentía de nunca renunciar a los sueños. Y al hacerlo, cambió no solo su propia vida, sino la de todos los que presenciaron su transformación de víctima a vencedora.